normalmente estamos inflamados. ¿Cómo podemos nosotros, como pacientes, como personas, cuidar nuestro cuerpo? Uno de esos elementos muy importantes es la alimentación. Es ideal, por supuesto, acompañarnos de una persona que tenga todos estos conocimientos de nutrición y te pueda dar una asesoría personalizada. Pero mientras llegas a eso y mientras integras todos los conceptos necesarios para la optimización de tu salud, te voy a hablar sobre esos alimentos que favorecen que tu cuerpo se mantenga más inflamado. Hola, soy William Joaqui, anestesiólogo y especialista en dolor de formación y con estudios adicionales en medicina ortomolecular, en terapias celulares y regenerativas, en medicina integrativa y muchas otras herramientas que me ayudan a mantener mi buena condición de salud, a propender por una longevidad saludable y ayudarle a sí mismo a mis pacientes a mejorar sus condiciones de salud. Normalmente nuestro cuerpo emplea la inflamación como un mecanismo de reparación. Tenemos ciclos de estar inflamados y desinflamados durante el transcurso del día y de la noche. Especialmente en el 3 de la tarde a 3 de la mañana estaríamos más inflamados, de 3 de la mañana a 3 de la tarde más desinflamados. Es un ciclo como de sueño-vigilia. Así, si nosotros le introducimos a nuestro cuerpo elementos que favorezcan esa inflamación, pues posiblemente no se van a dar tanto estos ciclos, sino que vamos a estar en un contexto más de inflamación. Quizá has escuchado mencionar de los omega 3, de los omega 6 y muchas personas compran omega 3, 6, 9 simplemente porque oyen que esto es saludable. Déjame decirte que el omega 6 tiene un componente más hacia la inflamación y el omega 3 más hacia la antiinflamación, o mejor, hacia la modulación de la inflamación. De modo que debemos mantener un equilibrio entre estos omega 6 y omega 3, puesto que también es importante que hayan omega 6 porque, como les mencionaba, estos procesos de inflamación son necesarios en nuestro cuerpo para la regeneración. Lo importante es que sean unos procesos regulados, equilibrados y no sean en exceso. En la medida en que nos inflamamos en exceso, igualmente nuestro cuerpo no se va a reparar de la manera correcta y eso va a traer consecuencias para nuestra salud. Empecemos a hablar entonces de esos alimentos que favorecen que nuestro cuerpo se mantenga en ese estado mayor de inflamación. Uno de ellos es un exceso de carnes rojas, especialmente del cerdo, y no porque el animal en sí sea dañino para nuestro cuerpo. Si bien hay un gen que tienen los cerdos que quizá en algunas personas favorecen un aumento de la carga inflamatoria, es importante entender que el proceso de crianza del mismo hace que su carne pueda estar más inflamada. Si tenemos un animal quieto, que no se mueve, que no recibe sol y que solamente se alimenta de ultraprocesados, su carne va a tener justamente esas características de una carne con componentes más inflamatorios, como estaría también nuestro cuerpo si no nos movemos, sedentarismo, si no recibimos el sol y si solamente comemos ultraprocesados. Nuestra carne, nuestro cuerpo también va a estar así, inflamada. Entonces, si estamos consumiendo constantemente este tipo de carne, pues posiblemente nuestra carga inflamatoria puede elevarse. Otro de los alimentos, y muy claramente en toda la literatura científica está disponible esa información que favorece la inflamación, es el azúcar. El azúcar viene de muchas fuentes, no solamente el azúcar de mesa, que vemos esta blanquita que se añade, y cuando pensamos en azúcar solamente se nos viene a veces a la cabeza ese tipo de azúcar. Sin embargo, no es solamente esa, porque entonces estaríamos pensando que si consumimos panela o el azúcar morena, o si consumimos de pronto fructosa o quizá utilizamos un endulzante o edulcorante artificial, estaríamos haciendo bien, y no precisamente. Hay algunos artículos que están relacionando estos componentes de estudios científicos con diferentes patologías, incluso el cáncer. ¿Por qué pasa eso? Pasa porque nuestro cuerpo no tiene cómo, de alguna manera, como lidiar con esa carga alta de azúcar. Es como un factor que favorece la oxidación de nuestros tejidos. ¿Qué es la oxidación?
Imagina cuando le quitamos la pepa a un aguacate, se empieza a poner oscuro, se empieza a oxidar, porque la pepa tiene un efecto antioxidante. Nuestro cuerpo también se oxida, igual que el aguacate. Por eso es que contamos con antioxidantes endógenos que están internamente de nuestro cuerpo, pero también tenemos antioxidantes exógenos, como de fuentes que vienen cargadas de vitamina C, por ejemplo. Volviendo al tema del azúcar, el azúcar juega como un prooxidante, es decir, está volviendo, como en el ejemplo del aguacate, lo está negreando más rápido. Y nuestro cuerpo está oxidando más rápido nuestro cuerpo. Y esos procesos de oxidación hacen parte también de estos procesos a su vez de enfermedad. Muchas condiciones de salud, como cáncer, diabetes, o aumentos de la presión arterial, entre otros, están dados por ese nivel alto de oxidación y de inflamación al que sometemos nuestro cuerpo cuando consumimos azúcar. Es importante entender que estamos expuestos constantemente a una carga muy alta de azúcar. Incluso y desafortunadamente, muchas leches de fórmula con las que se alimentan a los recién nacidos, su principal ingrediente es el azúcar, cargada de diferentes nombres. No dice específicamente azúcar, pero por ejemplo el jarabe de maíz rico en fructosa es un azúcar, y si tú escuchas esa palabra quizás no lo relacionas como si fuera un azúcar, pero es una de las azúcares que más casi que adicción generan, de modo que un bebé, un recién nacido, si le estás sometiendo a esa carga alta de azúcar, posiblemente va a favorecer que en su vida vaya a requerir, a necesitar o a depender mucho del azúcar, y eso va a favorecer que el cuerpo se esté oxidando constantemente. Cuando nosotros medimos en nuestro cuerpo un elemento que se llama la hemoglobina glicosilada, estamos midiendo una proteína que está en nuestro cuerpo que se llama la hemoglobina y que ayuda al transporte del oxígeno, y la glicosilación de la misma. Esa glicosilación, estamos hablando de esa oxidación de esa proteína a causa del azúcar. Entonces, en la medida en que esa oxidación de esa proteína, de esa hemoglobina glicosilada, esté más alta, es como nosotros podemos decir que una persona es prediabética o diabética, porque va a estar cada vez en niveles más altos. Pero esa oxidación que está sucediendo en esta proteína, en esa hemoglobina que transporta el oxígeno, no solo pasa ahí, pasa en todo nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro cuerpo, porque todas nuestras células también van a tener unas membranas, van a tener unas proteínas, van a tener unas estructuras que van a estar sometidas a ese nivel de oxidación propio del azúcar. Entendiendo que el azúcar genera ese efecto prooxidante, proinflamatorio, es muy importante retirarlo de nuestra alimentación, el exceso de azúcar, estos elementos que le agregamos nosotros, también como de alguna manera disfrazados en otros sustitutos del azúcar. Otro de los alimentos que también favorece la inflamación son los alimentos fritos. Tenemos dos componentes importantes a tener en cuenta ahí. Uno es que al fritar un alimento lo estamos sometiendo a unas temperaturas altas, lo cual altera en gran medida ciertas propiedades nutricionales del mismo. Y por otro lado, estamos sometiendo al cuerpo también a una carga de unas grasas no saludables para nuestro cuerpo, que son las grasas en las que estamos fritando, sometidas a temperaturas muy altas y que habitualmente son aceites vegetales, que van a ir deteriorando nuestro cuerpo, favoreciendo esos procesos de oxidación y de depósito también de grasa en las arterias, que finalmente terminan por causar una obstrucción de las mismas. Entonces, evitar los fritos también es una manera de ayudarle al cuerpo a esos procesos de reparación. Tenemos un cuarto elemento y son los lácteos. De eso hay realmente mucha discusión también al respecto, pero quiero hablarte específicamente de una proteína que está incluida en los lácteos, y esa proteína es la caseína. Déjame contarte que la lactosa es un azúcar, y es un azúcar que produce la mamá cuando está amamantando a su hijo. La leche materna contiene lactosa, y nuestro cuerpo contiene lactasa, que es la tijera que corta la lactosa, es decir, que corta ese azúcar para que nuestro cuerpo la utilice.
en la medida en que ganamos años, evolutivamente vamos perdiendo esa tijera, esa lactasa. De modo que por eso, cuando somos adultos, ya muchas personas nos volvemos intolerantes a la lactosa porque ya no contamos con la tijerita que la corta. Y por eso buscamos más bien leches deslactosadas. Pero recuerden que esto es un azúcar. Les voy a hablar de la proteína que está dentro de la leche y se llama la caseína. Esta caseína metabólicamente en nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo la procesa y dentro de ese proceso genera unos elementos que favorecen que nosotros constantemente queramos consumir y consumir y consumir lácteos. La caseomorfina, como su nombre lo dice, es un opioide. Miren que le suena mucho a un medicamento que se utiliza, que es la morfina. Es un analgésico opioide muy potente. Cuando les hablo de opioide, son esos medicamentos que tienen una potencia muy importante en nuestro cuerpo para modular el dolor. Pero también el opioide es el que favorece que tengamos esa dependencia o generemos incluso una adicción. La caseína se convierte en caseomorfina en parte de ese proceso que hace nuestro cuerpo y es lo que muchas veces hace que sea difícil dejar los lácteos. Pero por otro lado, a esa caseína también se le han implicado algunos elementos como sensibilidades alimentarias. La sensibilidad alimentaria es diferente a la intolerancia que les hablaba ahora de la lactosa. La sensibilidad alimentaria hace referencia a que nuestro cuerpo inmunológicamente tiende a generar como una especie de pelea, rechazo o lucha contra esa proteína, favoreciendo que nuestro intestino, que tanto queremos cuidar y en el que el sistema inmunológico juega un papel muy relevante en su defensa, la caseína ayuda a favorecer que se abran los poros, que se abran unos huecos más grandes a nivel del intestino, favoreciendo algo que se llama el intestino permeable o hiperpermeable. Y esto es como si cogiéramos un colador de café en el que el ripio del café no pasa y lo estemos convirtiendo en un colador de jugo, en el que si ponemos el café ahí va a pasar el ripio del café. Entonces estamos convirtiendo nuestro intestino de ese colador de café a un colador de jugo y están pasando, filtrándose cosas que no deberían de filtrarse. Esta caseína entonces va a favorecer esos procesos de permeabilidad intestinal, de que el intestino esté más poroso y pone a trabajar más a nuestro intestino. Y como el 70% del sistema inmunológico lo está defendiendo, este sistema inmunológico va a necesitar de más energía. Y si necesita más energía, imagina qué va a pasar con tu vitalidad. Pues también se va a disminuir. Quizá te has sentido con menos energía, pudiéramos estar hablando de un intestino permeable y pudiera tratarse de esta sensibilidad a la caseína, que en muchos casos también se ha relacionado a temas de rinitis, a procesos de asma. Entonces, quizá dejar los lácteos por un tiempo, por completo, por lo menos 3 semanas, te va a dar una idea de si pudiera estar relacionándose algo de tu condición de salud con el consumo de este alimento. Finalmente tenemos el gluten. Y es una proteína que está en un cereal que es el trigo, otro cereal que es la cebada y otro que es el centeno. Normalmente el más utilizado es trigo, porque con la harina de trigo se hacen muchos productos de pastelería, panes, tostadas, galletas, las tortas del cumpleaños. El trigo, al poseer gluten, que es una proteína, ese gluten genera un efecto de aglutinación. Entonces, si tomamos, por ejemplo, una avena a la que le han adicionado el gluten, la vemos más espesa. Si tomamos una avena que de hecho este cereal no contiene gluten, y si no se le ha adicionado, pues es más líquida. Entonces es ese efecto de aglutinación, así como en el pan. Si lo hacemos con una harina de trigo, por ejemplo, es un pan que va a ser muy esponjoso porque el gluten favorece esos procesos de aglutinación. Por eso es que cuando consumes un pan que sea libre de gluten, lo vas a ver que se puede desmoronar más fácil o va a ser quizá un poco más duro, no tan esponjoso. Ese gluten, también esa proteína, nuestro cuerpo en ese proceso metabólico, es decir, en lo que el cuerpo le hace a ese gluten, también produce, al igual que la caseína, un derivado que es la caseomorfina, otro opioide, que también le suena a lo mismo que les mencionaba ahora. También es una de las razones por las que quizá dejar de comer pan sea un poco complicado y que cuando empecemos con un poquitico ya queramos terminar
todo el pedazo de pan completo. Esta proteína, al igual que la caseína, favorece esos procesos de aumento de la permeabilidad intestinal y con ello va a aumentar la carga inflamatoria en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque imaginen todo lo que hay en nuestro intestino. Si a esa barrera protectora le hacemos más hueco y todo lo que hay en nuestro intestino, incluyendo bacterias, parásitos, hongos que habitualmente están ahí, pero que no deberían de filtrarse, pero se empiezan a filtrar junto con otros componentes como esa caseína, como ese gluten, entonces nuestro sistema inmune tiene que estar constantemente liberando y produciendo sustancias que aumentan esa carga inflamatoria en nuestro cuerpo. Esa es la razón por la que el gluten también favorece que nos mantengamos en un estado de mayor inflamación. Cuando consumimos el gluten, también esa proteína puede generar por sí misma episodios de sensibilidad alimentaria y se ha relacionado al gluten con eventos neurodegenerativos como el Alzheimer, la demencia y otros. Y también se ha relacionado mucho con dolores osteoarticulares, de modo que si tienes dolores articulares, osteoartrosis por ejemplo, dejar el gluten durante también 3 semanas por completo puede ser una de esas señales que te diga si este efecto o este elemento o esta proteína está relacionada con esos dolores osteomusculares, osteoarticulares, es decir, de nuestras articulaciones, músculos, tendones. Entonces, al suspender estos 5 alimentos, dejarlos por un tiempo no significa que nunca los puedas volver a consumir. Yo ocasionalmente consumo algunos de ellos, pero con un nivel de conciencia diferente. Entonces el llamado aquí a más que una dieta antiinflamatoria que quizá te pueda encuadrar dentro de un marco de la prohibición es encuadrarte desde esto que te estoy enseñando, desde el conocimiento a una alimentación consciente. Una alimentación en que puedas decir, elijo esto en vez de esto porque sé que esto a mi cuerpo no le va a hacer bien y quiero tenerlo como una maquinaria perfecta. Y si le doy lo que realmente el cuerpo necesita, pues asimismo todas las medidas regenerativas que empleamos para mejorar tu salud van a funcionar de manera mucho más óptima. Aquí hemos hablado sobre 5 grupos de alimentos. Sin embargo, quizá hay mucho más por hablar de la parte de la alimentación. Si quisieras saber más sobre estos temas o alguno en particular, déjamelo saber en los comentarios y con gusto estaremos ampliando esa información. Para llegar a más personas con esta información, te invito a que te suscribas a mi canal, que compartas también esta información con muchas más personas y que estés pendiente de todo este contenido que constantemente estaremos generando.